Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vengo a traerles un video explicativo sobre cómo es la manera en la que yo utilizo los colores para pintar mis dibujos y mis ilustraciones. Y más que nada esto porque hace pocos días que subí un par de videos, ustedes me mencionaron en los comentarios muchas cosas, muchas preguntas referentes a que no pueden pintar muy bien sus personajes o que no saben crear la armonía que tal vez, necesitan para transmitir algo, ¿no? Entonces, yo, estoy aprovechando un poco esto y utilizando mi avatar, se llama Magancito, como experimento para esta prueba. Básicamente voy a poner los mismos colores bases que en ambos dibujos, pero el resultado sé que va a ser muy distinto. Para comenzar, quiero explicar que dibujar y pintar no es lo mismo, aunque a la vez, se complementan una vez que tú practicas y ya, ¿no? Tienes un conocimiento un poco más que lo básico. Eh, pero hay mucha gente que no sabe pintar, pero sí sabe dibujar. Y hay mucha gente que sabe pintar, pero no sabe dibujar. Entonces, yo he vivido en carne propia ese aspecto del artista y yo era de los artistas que sabía dibujar, pero no sabía pintar. Entonces, creo que puedo explicar un poquito esto a la manera más sencilla y espero no explayarme tanto porque sé que después termina siendo un video de más de media hora. En fin, en primeras instancias, la gente que sabe dibujar normalmente le cuesta pintar porque no es algo que le pone mucha práctica al inicio de todo, ¿no? Entonces, por instinto, las personas suelen usar como luz y sombra el tono de blanco y negro. Pero esto básicamente no te ayuda como que a crear una ambientación, ¿no? Cuando, digamos, quieres transmitir un ambiente de noche o tal vez de atardecer o un ambiente de amanecer, no funciona muy bien con los blancos y negros. Incluso se pierde la tonalidad de los personajes o cómo se llama o se siente como que muy pálidos. Y ahora mismo voy a mostrar un ejemplo y las diferencias entre los colores que yo utilizo y lo que básicamente vengo explicando sobre los blancos y los negros. Como verán en el primer resultado es un color negro como sombra y se siente el personaje muy apagado, muy gris, muy triste. Y en la derecha podemos ver que con una capa de multiplicar y usando un tono entre violeta, básicamente el personaje también se siente algo así triste por ser una sombra, pero los colores como naranja y el color medio azulado que tiene en el traje completo complementan muy bien, o sea, no se siente la pérdida de color como en el primer dibujo de la izquierda. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente en la gente que sabe pintar no, no consideran como colores el blanco y el negro, y en reemplazo de esto, para iluminar y para poner sombra, utilizan los colores amarillos y naranja, y para oscuridad utilizan los colores entre violeta y azul. Y funcionan tal cual es. O sea, estos colores básicamente ayudan a reforzar y crear como que una especie de intermedio entre los colores base que tiene el personaje. Y es por eso que el resultado es muy diferente y es algo que yo vengo utilizando muchísimo tiempo ya. Y básicamente, al principio es un poco, entenderlo, porque es obvio, cuando tú no sabes qué colores ponerle a tu personaje como una sombra, básicamente te aferras al blanco y negro, pero no es un pecado y es normal. A mí me ha pasado muchísimo tiempo, pero ya cuando vas practicando e intentando cosas nuevas, vas a ver que vas dejando ese aspecto también del pintado, ¿no? Ahora voy a poner lo que es la iluminación y básicamente es lo mismo. O sea, en el dibujo de la izquierda se siente una iluminación pero apagada, como que no puede, no puedes ambientar con esa luz. Sientes, como que incluso se pierden los colores del personaje, como que la base del cabello que es naranja se siente más, más triste o incluso se siente que se va perdiendo el tono y se va yendo mucho al blanco. Y también en el traje, que es medio azulado,
Se siente la iluminación, pero no se siente el ambiente, ¿no? Alrededor. Cosa que no pasa con el dibujo de la derecha. En la derecha podemos observar que se siente que los colores se fusionan y se crea como que un color intermedio entre ambos, un poquito entre naranjos, pero incluso podemos considerarlo como un atardecer. Ahora, en el dibujo de la derecha ya como que estamos utilizando colores como dar a entender luz y sombra, también podemos variar esos colores, ¿no? Y voy a hacer un poquito el intento a la mala eh, de, o sea, cambiar los tonos y como verán, o sea, se crean diferentes tonalidades. Mira, incluso en esta parte podemos observar que parece un anochecer o una iluminación azul y todo esto, básicamente utilizando colores, ¿no? Y nada, o sea, más que nada es eso. Si ustedes piensan iluminar, no se aferren mucho al color blanco. O sea, pueden empezar con el color amarillo. Y si ustedes quieren oscurecer o hacerlo de noche, pueden utilizar los extremos del círculo cromático, que es el azul o el ultravioleta. Básicamente esos colores les ayudará mucho a mejorar la manera de pintar. Y si siguen practicando de esta manera, supongo que podrán desbloquear los siguientes niveles del pinta. No sé cómo explicarlo, pero básicamente es eso. Y nada, o sea, me gustaría explicar más a fondo este tema, pero siento que haría un video de más de una hora, porque a simples palabras no lo sé explicar. Yo soy más práctico y soy muy poco teórico. Y espero que les haya gustado el video. A continuación voy a poner la continuación del pintado en los colores que estoy utilizando y voy a poner los detalles finales, ¿no? Para ver cómo es que es el resultado final de mi dibujo. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Chao.